Buenos días a todos. Buenos días, soy María José Sánchez, directora de certámenes de IFEMA. Simplemente quiero darles la bienvenida a IFEMA Madrid y en este momento también a la inauguración de la feria Accountex, que va a celebrar su segunda edición. La verdad es que estamos muy satisfechos, estamos muy contentos de tener esta cita entre nosotros, porque realmente cuando Diversify Communications apostó por profundizar en un evento, en la internacionalización de un evento ampliamente consolidado como este, y se decidió por España, la opción de elegir a IFEMA Madrid como sede fue una gran noticia. Es cierto que Accountex España es uno de los destinos de celebración de Accountex en el mundo, como bien saben, y estamos en una segunda edición con unos resultados muy positivos de evolución desde la primera edición del año anterior. Por otro lado, nosotros, para integrarlo en nuestro calendario, la verdad es que estamos muy orgullosos de los recursos y del resultado que está teniendo desde la edición anterior. Y desde la primera edición pudimos comprobar el gran interés suscitado en el sector de los despachos profesionales, asesorías y empresas por esta novedosa convocatoria. Así lo confirmaron los buenos resultados que alcanzó en la primera edición del año pasado, con 150 participantes y cerca de 4.500 profesionales asistentes, además de la respuesta de entidades y asociaciones que estuvieron presentes. Sin duda, el mejor aval para confirmar las excelentes expectativas que ha despertado la presente convocatoria que abrió sus puertas. Decirles que estamos en una feria que ha crecido en el número de expositores y que tiene las mejores perspectivas de asistencia, con también un número de preinscritos por encima de los 5.000 visitantes profesionales. Y bueno, yo, sin ir más allá, lo que quiero es presentar a Cristina Clavería, que es la directora del certamen desde Diversify. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Esperamos que disfrutéis mucho este evento que hemos preparado con tanta ilusión. Tenéis aquí delante el mayor despliegue de soluciones y de posibilidades que ofrece este sector. Y bueno, hoy vamos a demostrar que el sector está más vivo que nunca. Ahora tengo el placer de introduciros a Amparo López Senovilla, que con su intervención dará la bienvenida a todos vosotros. Ella es subsecretaria de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Así que damos la bienvenida a Amparo López Senovilla. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí y en primer lugar me gustaría dar las gracias tanto a Diversified Communications, thank you very much, Carsten, thank you to your team also, y que es la empresa organizadora de esta feria de Accountex España, y por supuesto a IFEMA. Gracias, María José, por acoger este evento y que tengo el honor de inaugurar. Es una feria que, como ya han señalado, se celebra en su segunda edición. Realmente ya se palpa en el ambiente y se puede ver la grandísima acogida que ha tenido, con más de 5.000 inscritos. Y bueno, estos datos muestran realmente el interés que despierta la celebración de este evento, debido principalmente también al éxito que tuvo la primera edición. Es una cita fundamental, considero también, no solo por pues todo lo que se ve, todos los stands, todas las empresas que nos van a mostrar los servicios que pueden proveer, pero también por los debates, por el alto interés de los debates que se van a celebrar. Siguiendo el programa de conferencias, se van a tratar temas que afectan de lleno a la gestión empresarial y se pone también el énfasis en los cambios normativos que han tenido lugar en los últimos años, y por tanto se trata de una gran oportunidad para profundizar a través de esos encuentros y diálogos en las implicaciones que tiene para una empresa asumir una buena estrategia corporativa, adaptada a los requerimientos legales.
Y por eso se van a tratar temas tan esenciales como las tendencias en la gestión de equipos y de otros recursos empresariales, la digitalización de la empresa y la inteligencia artificial aplicada a los diferentes sectores o procesos, o las novedades en la materia de la factura electrónica. Como sabéis, desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital estamos trabajando de lleno en buena parte de estos cambios normativos y muchas de las normas legales y de los requerimientos que se van a debatir en esta feria y cuya aprobación suponen grandes cambios y grandes avances en la modernización de nuestro marco legal. Y todo ello lo estamos haciendo también en el marco de la implementación de las reformas y de las inversiones que acometemos desde el Gobierno de España en el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene por objeto una serie de inversiones, pero también de reformas legislativas que tienen por el objeto, como decía, transformar y dinamizar nuestro tejido empresarial. Entre los temas que vais a tratar hoy, me gustaría hablar en primer lugar del reglamento de inteligencia artificial. Precisamente España, que como sabéis ahora ostenta la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, está liderando los debates sobre este reglamento, este importantísimo reglamento, y precisamente durante estos meses están teniendo lugar la celebración de los trílogos para poner fin al desarrollo normativo de este reglamento de inteligencia artificial. España es un país líder en estos procesos, como también lo muestra el que se acaba de elegir a la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial como copresidenta del nuevo órgano de gobernanza de inteligencia artificial a nivel de Naciones Unidas. A través de este reglamento de inteligencia artificial, Europa se va a poner a la cabeza de la regulación en este tema y el objetivo es garantizar que las condiciones de desarrollo y uso de esta tecnología se hagan de una forma segura, transparente, trazable, no discriminatoria y respetuosa con el medio ambiente. Contar con una regulación en esta materia es especialmente importante debido al potencial que tiene y que es susceptible de usarse en múltiples sectores y proporcionar entornos seguros muy distintos que, como vamos a ver o como vais a ver a lo largo de las ponencias que se van a celebrar durante estos días. Como señalaba, este reglamento está próximo a aprobarse y se están celebrando ya los trílogos para su cierre. Además, con motivo, como decía, de la presidencia de turno por parte de España del Consejo de la Unión Europea, también estamos organizando por parte del Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización junto a la Comisión, la cuarta Asamblea de la Alianza Europea de Inteligencia Artificial, que va a tener lugar también en noviembre, durante los días 16 y 17 en la Casa de América de Madrid. Esta asamblea se articula como un espacio de intercambio entre políticos y stakeholders para continuar avanzando en la política de inteligencia artificial, y la edición de este año, como no puede ser de otra manera, versa sobre el desarrollo del reglamento de inteligencia artificial. Por otro lado, también quería mencionar muy brevemente los avances en otra materia que yo creo que también está muy presente, por lo que he podido hablar ya con las organizadoras del evento, en este evento y en otros muchos, y además es una tendencia normativa de gran auge, que es los avances normativos en materia de sostenibilidad. Ya sabéis que bajo el concepto genérico de sostenibilidad o ESG se incluyen elementos o aspectos tan variados como los aspectos ambientales relativos al cambio climático o a la escasez de recursos, las prácticas laborales de una empresa, la seguridad, la salud de sus empleados o la diversidad del consejo, también la remuneración de sus ejecutivos, la ética empresarial o la transparencia fiscal. Son conceptos nuevos y en ocasiones hay que proporcionar, digamos, una seguridad jurídica alrededor de los mismos, y en ese sentido se está actuando a través de la normativa, tanto la europea, como sabéis, con la Directiva sobre Información Corporativa, como a través de la normativa española que la regula, que es un anteproyecto de ley en el que estamos trabajando actualmente por parte del Ministerio junto con el Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas, que es el anteproyecto de ley por el que se regula el marco de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza. Este anteproyecto de ley, digamos que ya se aprobó en primera vuelta de Consejo de Ministros en mayo, luego salió a audiencia y bueno, se está tramitando, digamos, o está ahora en fase de tramitación administrativa. En España ya habíamos experimentado grandes avances en toda esta parte de la información no financiera, que tiene que integrarse con la información
financiera que de manera tradicional se integraba en las cuentas anuales, y la transposición de la Directiva de Sostenibilidad nos va a permitir grandes avances en nuestro ámbito. Por otro lado, también, ya para finalizar, hemos visto que entre las conferencias que figuran en el programa hay también novedades en materia de factura electrónica. Y a este respecto, y como ya he tenido ocasión de comentar en la visita del primer stand que he podido ver hoy aquí, se está tramitando actualmente el Real Decreto por el que se regula la factura electrónica. Esta es una obligación que ya existía desde la Ley de 2007 de medidas del impulso de la sociedad de información, pero que en realidad se impone como obligatoria para las relaciones B2B en la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial. Es una importante mejora, ya que el principal objetivo de esa ley es eliminar los obstáculos al crecimiento de las empresas y de los profesionales, y esto lo queremos conseguir a través de dos vías. Una, la lucha contra la morosidad comercial, en la cual el papel de la factura electrónica es relevante, puesto que va a permitir tener una trazabilidad de los pagos, y también, por otro lado, a través de la digitalización de las empresas, y especialmente de las pymes y de los profesionales y autónomos, y todo ello en el marco, como señalaba al principio de mi intervención, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por todo ello, por la actualidad de los temas, por la importancia de las empresas que están aquí, creo que esta feria va a constituir un lugar de encuentro y reflexión, y va a redundar en una mejora del sistema productivo. Por eso termino ya como empecé, agradeciendo a los organizadores de esta feria su invitación, y deseándoles tanto a ellos como a todos los que aquí participáis un gran éxito de la misma, y que también redunde en el éxito de vuestra actividad empresarial. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Amparo López-Senovilla. Y ahora vamos a dar paso a la empresa SAGE, uno de los principales expositores en la feria, que nos hablará sobre inteligencia tributaria y la asesoría y las claves para la digitalización de la PYME. La ponencia va a estar facilitada por José Luis Martín Zavala, que es el director general de SAGE Iberia. Bienvenidos. ¿Me siento yo ahí, si os parece? No, mejor en este lado, y así estamos. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias a la organización por la oportunidad de estar aquí con todos y cada uno de vosotros. Es un placer, y además es un placer por la compañía que hoy tengo. Muchas gracias por acudir con nosotros. Gracias a vosotros. A esta apertura de Accountex 2023. Conmigo, Iker Veraza, Ministerio de Economía. Creo que formas parte de la Dirección General de Política Económica. Eso es. Y además tu responsabilidad liderando el despliegue de la factura electrónica en España, con lo cual un reto importante, Iker, una experiencia dilatada, Sareb, 8 años como director financiero. En fin, un placer tenerte aquí, Iker, muchísimas gracias. Y Javier Hurtado ya estuvo el año pasado con nosotros en Accountex, inspector, director de la Inspección General Financiera Tributaria de la EAT, subdirector durante muchos años, toda tu carrera profesional en la Inspección de Hacienda, Javier, y como siempre, pues un placer, muchísimas gracias. Vamos a hablar hoy de algo, yo creo que es fundamental. Vamos a ir un poco abordando cómo la parte de la ley antifraude, tanto la ley antifraude como la parte de la factura electrónica, cómo puede ir afectando, ¿no?, a esta pequeña y mediana empresa y a nuestros despachos profesionales. Yo creo que la primera pregunta es obligada, y es básicamente, el año pasado, si recordáis, yo creo que teníamos muy incipiente, ¿no? Estuvimos hablando de la ley antifraude, muy incipiente la ley Crea y Crece, la factura electrónica. Ha pasado un año desde entonces, más o menos, aproximadamente. No sé si ha habido muchos cambios desde aquel entonces, Javier, pero yo creo que la primera obligada pregunta es: ¿y la ley antifraude para cuándo, no? Diríamos, ¿eh? ¿Qué previsión tenéis de plazos? En fin, ¿qué nos puedes decir al respecto, Javier? Buenos días a todos. No sé si se... Buenos días a todos. No sé si se oye, no se oye, ¿no, Javier? oye, ¿no? Problemas con el micrófono de Javier, Sí, creo. buenos días a todos. No se oye. El mío tampoco, por cierto. ¿Eh?
Vale, Iker, perdóname, mientras resolvemos. Iker, entonces te paso a ti la pregunta mientras resolvemos el problema de la conexión de Javier. En el caso de la factura electrónica, entendemos que se va. Entendemos que ahora mismo está en aprobación en la Comisión Europea. No se oye tampoco. En términos, si nos dais un micrófono a lo mejor sería mucho más práctico. Sí, ahora se nos oye. Bien. Factura electrónica. Aprobación en la Comisión Europea. Exactamente igual que la pregunta le trasladaba Javier. ¿Qué plazos prevéis, Iker, desde el Ministerio de Economía? ¿Cómo veis la evolución de la ley? Pues no es sencillo prever, pero bueno, ahora estamos trabajando para cerrar un texto definitivo con nuestros amigos de la Agencia Tributaria. Después tenemos algún trámite largo, como ese que comentabas de la Comisión, que son 3 meses, con lo cual no cabe esperarlo hasta inicios del año que viene. Después de esos 3 meses todavía quedará también recabar el informe del Consejo de Estado, que esperemos que vaya rápido, pero que es difícil también de prever. Y bueno, no sé, antes de febrero ya es casi imposible que estuviera. A partir de ese momento, pues en cualquier momento puede aprobarse. Sabéis de todas maneras que da 12 meses de adaptación a las empresas de mayor volumen de facturación, inclusive unos plazos más amplios para las empresas con menos de 8 millones de euros de facturación anual y para la obligación de informar sobre el pago, que tiene incluso plazos más prolongados. Gracias. Volvemos a ti, Javier. Exacto. Ley antifraude, hablábamos hace un año. Apertura, yo creo que está operativo. Parecía que teníamos... Exacto. Mejor, ponte más cómodo. Teníamos la aprobación del Consejo de Estado. ¿No? Hola. ¿Seguimos? Hola. Antes sí. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Muchas gracias por la pregunta y perdón por los problemas técnicos. Decía que gracias por la pregunta. Hola. A ver, un momentito. Hola. 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 Mira, a ver. Hola. No. Hola. 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 No se oye. Hola. Espera, que viene aquí. No, está encendido, Javier. Bueno, seguimos avanzando. Si os parece, volveremos a la pregunta, Javier. Parece que no te quieren dar oportunidad de hablar, ¿no? Hace un año estuvimos hablando, era incipiente, la ley Crea y Crece, teníamos la ley antifraude, llevaba un año ya en funcionamiento, desde el punto de vista de su diseño, su puesta en marcha. Recuerdo por aquel entonces que hablábamos cómo podíamos combinar, ¿no? Cómo podíamos conciliar estas dos leyes, ¿no? En pos de buscar, por lo que se busca, ¿no? Básicamente, objetivo primordial de las dos leyes, básicamente transparencia en el entorno de las pequeñas y medianas empresas, adecuación a las buenas praxis fiscales. Ha pasado un año, ¿cómo conciliar las dos? ¿Qué ha cambiado en este año y cómo conciliar las dos leyes? ¿Cómo veis desde el punto de vista de su aplicación en entorno a la pequeña y mediana empresa, Iker? Bueno, es una situación complicada, porque cuando lo ves por encima parece que tienen mucho que ver los dos mundos, pero avanzan en paralelo. El tema de la ley antifraude, sin perjuicio de lo que nos cuente Javier, efectivamente va a un mejor cumplimiento fiscal, a luchar efectivamente contra el fraude con un público de empresas mucho más amplio que el de las transacciones B2B, que es el de la factura electrónica, y la factura electrónica es un proyecto mucho más mercantil, donde hemos recabado la ayuda y pues por la enorme competencia y la tradición, digamos, de excelencia en la gestión que tiene la agencia tributaria, pero es una novedad que no tiene un fin de cumplimiento tributario evidente. Es decir, tú vas a cumplir con tus obligaciones con la Hacienda, podrías cumplir con la factura electrónica y sin la factura electrónica. Y la realidad es que los sistemas van a convivir en paralelo, sin perjuicio de que, evidentemente, a futuro pueda haber algún tipo de convergencia o de facilidad para el contribuyente de utilizar la información que viene tanto del Sistema Nacional de Factura Electrónica como de la información que habitualmente recaba la agencia tributaria para el cumplimiento fiscal, ¿no? A ver si te da la tercera bala vencida, Javier. ¿Intentamos? ¿Hola? Sí.
Perfecto. Recuperamos la anterior, si te parece, Vale, pues y vemos un poco la conciliación. Pasando brevemente a la primera de las preguntas, efectivamente, la tramitación ha sido larga. El año pasado avisábamos de que era inminente su aprobación, como así lo pensábamos en aquel entonces. Sin embargo, pues, ha sido una tramitación verdaderamente compleja, pero finalmente, el pasado día 26 de junio, el Consejo de Estado finalmente libró su dictamen. El dictamen ha sido favorable, nos ha hecho un par de ajustes a la norma que hemos adaptado y ahora mismo ya tenemos la norma redactada completa encima de la mesa del Consejo de Ministros, esperando simplemente que el nuevo gabinete se reúna y pueda adoptarla, ¿no? Como novedad y un poco en primicia para todos ustedes, decirles que hemos decidido conjuntamente con el Consejo de Estado retrasar un año la entrada en vigor hasta julio del 2025. La explicación es muy fácil y es que con los plazos que se habían concedido a las empresas de desarrollo de software para implementar las novedades, no resultaba posible que entrara en vigor en julio del 24. Por eso ha sido necesario llevarlo un año para adelante. Esta es la situación. En cuanto a la fecha exacta de su aprobación y publicación en el Boletín Oficial del Estado, no puedo decir gran cosa porque depende de la decisión del Consejo de Ministros, pero creemos que se producirá a lo largo de estos últimos meses del año. ¿Qué podrías apostillar respecto de lo que comentaba Iker previamente sobre la conciliación de las dos leyes, el que convivan? ¿Qué impacto consideras que esto puede tener? En fin, Bueno, las dos leyes son bastante distintas. Esto es fácil de entender simplemente leyendo la exposición de motivos de una y de otra norma. Por ejemplo, vamos a decir así, la propuesta normativa de la ley de factura electrónica procede del Ministerio de Economía, mientras que la propuesta normativa de la ley antifraude procede de algún modo del Ministerio de Hacienda. Los propósitos, por lo tanto, también son distintos. El Ministerio de Economía lo deja bien sentado en la exposición de motivos, que es la digitalización de la empresa española en orden a una mejora de su eficiencia y, por otro lado, el control de los plazos de pago como un tema económicamente muy relevante. Por el contrario, la nuestra lo que pretende es asegurar la veracidad de los registros de facturación y impedir el cambio o la mutación del contenido de esos registros una vez que se han producido. También son distintas los ámbitos, ¿no? Porque mientras que el proyecto Verifactu, permítanme esta expresión un poco concentrada, el decreto se llama de otra forma, pero le voy a llamar proyecto Verifactu, lo que pretende es asegurar, el ámbito que tiene es todo tipo de facturación del empresariado, de la pyme. Deja, sin embargo, a salvo a la gran empresa. La gran empresa no tiene que adaptarse a las obligaciones de Verifactu porque ya previamente, 5 años antes, se había adaptado a las obligaciones del SI. Por parte de la Administración Tributaria se considera igualmente válido la adaptación al sistema Verifactu que el SI, por cuanto ya los registros de facturación están bajo el control de la Administración Tributaria. Por último, el ámbito territorial tampoco es el mismo. Pensemos que la factura electrónica es obligatoria en todo el territorio de España, mientras que el Verifactu solo es aplicable a las zonas de territorio común. Es decir, quedan a salvo País Vasco y Navarra, que tienen su propio régimen de suministro de información. Luego, entonces hay muchas diferencias. Ahora, la pregunta no era qué diferencias hay, sino qué relación hay. Y esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Al final estamos hablando de un modelo de datos de facturación. Ese modelo de datos es un modelo complejo, es un modelo completo y es un modelo que puede servir para todos los propósitos. Y ahí el desarrollo de software es crucial. O sea, cuando una empresa desarrolla sus sistemas de facturación y provee de todos los ítems de información necesarios para producir una factura, esa factura puede luego tener distintas finalidades. Una finalidad fiscal, puede tener una finalidad de intercambio naturalmente con el banco, puede tener una finalidad principal, primaria, de revisión al cliente, para que el cliente conozca todos los extremos de la facturación. Pero todo esto no es más que un modelo de datos. Y aquí quiero apelar un poco a nuestros, vamos a decir así, partners o, ayudantes en este proceso de digitalización, que son todas las empresas de España que trabajan en el mundo del desarrollo y producción de programas de software. Es en este nodo, o sea, en este nexo, donde va a estar el kit de la cuestión. En la medida en que ese modelo de datos pueda trasladarse de una forma única,
la empresa no tendrá doble trabajo, triple trabajo, sino que el mismo modelo servirá para todos los propósitos. Por lo tanto, esa es un poco la relación que hay entre los dos proyectos, que a mi juicio tienen un importantísimo impacto en orden a la digitalización de la empresa española. En todo caso, Javier, queda claro, lo que sí no hay ninguna duda, Iker, Javier, indistintamente como lo veáis, es que sí va a ser un impacto directo en el trabajo, vamos a decir, en volumen de nuestros despachos profesionales. Sí debería, ¿no?, en su deber de transmitir esa información a la agencia tributaria, conjuntamente conciliarlo con la obligación que tienen los empresarios, son sus clientes, de la factura electrónica, ¿no? ¿Esto cómo consideráis que puede afectar en lo que es la cargabilidad, la carga de trabajo en nuestros despachos profesionales, de alguna manera? Iker. Bueno, yo creo que de los despachos y de los desarrolladores de software, por lo menos en términos de factura electrónica, lo que se espera es que hagan muy sencillo la transición tecnológica que necesitan hacer las empresas y sobre todo las pequeñas y medianas empresas para adaptarse a la factura electrónica. Pero no es menos, en el tema de los despachos profesionales, la transición cultural que hay que hacer al respecto de las prácticas de pago en España, porque al final nuestro proyecto, aunque tiene una derivada clara de digitalización de la empresa, de ahorro de costes, etcétera, y de agilidad en los procesos, porque aquí todo el mundo, el quien más que menos, habrá retecleado alguna factura en su RP. Yo diría que el 99% de los que están aquí sentados. Claro, eso no lo vas a tener que hacer, pero lo que sí te vas a tener que hacer es empezar a pedir cuántas facturas tienes de más de 60 días. Y empezar a pedirlo cuanto antes y financiarte, si es que lo necesitas, para pagar a menos de 60 días con regularidad y casi el 100% de tus facturas, ¿no? Claro, eso es una situación que en algunos sectores no genera un problema, pero que en muchos otros sí que es sustancialmente diferente a la práctica habitual, ¿no? Y en esa transición cultural yo creo que los asesores, los despachos, pues es un aliado imprescindible para trasladarlo a las diferentes direcciones financieras de las empresas, que empiecen a echarle un vistazo, ¿no?, a cómo están sus prácticas de Podríamos pago. decir entonces que lo que está claro es que se abre la factura electrónica principalmente, pero también la ley antifraude de base, pero la factura electrónica al final lo que va a impactar directamente, yo creo que se abre un mundo de oportunidades, obligaciones también para la pequeña y media empresa, cambio sistemático importante, pero también un mundo de oportunidades, ¿no? ¿Cómo lo veis? ¿Qué impacto realmente, oportunidades, retos tiene esa pequeña y mediana empresa? Y en particular, como parte de ese tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa, nuestros despachos profesionales, ¿no? ¿Qué implicaciones? Sí, Javier. Sí, a ver, retos, oportunidades. Pienso que las oportunidades son muchas, los retos son muchos. Voy a empezar, no obstante, con tu primera pregunta que ha contestado Iker. Creo completamente de acuerdo con la necesidad del cambio cultural y con el papel catalizador de los desarrolladores de programas informáticos, de software de gestión de empresa, etcétera. Ese papel va a ser absolutamente central. Va a haber dos momentos. Hay un primer momento de adaptación donde todo el mundo va a tener que hacer un esfuerzo. De hecho, va a haber una especie de carrera para llegar a tiempo a los plazos, que aunque transitoriamente se ha puesto 1 año, 2 años para entrar en vigor, pero al final los plazos van a ir venciendo y va a llegar un momento en el que va a ser necesario enfrentarse al problema directamente. Entonces, ese primer momento sí que va a suponer un esfuerzo grande para todos los fabricantes, también para todas los intermediarios, consultores fiscales, etcétera, y por último para la empresa, en particular para la pyme. Posteriormente, yo pienso que el retorno que va a tener la digitalización es un retorno muy positivo, y ahí entro con la segunda de tus preguntas. Tú hablas de qué retos o qué ventajas se van a obtener o qué es lo que va a suceder después. Y para mí el panorama es bastante claro y tendría una palabra principal. La palabra principal es la estandarización de los ficheros de facturación, de los sistemas de facturación. Produce un efecto muy beneficioso porque permite la comunicación de una empresa con su entorno mercantil y también con el entorno administrativo, naturalmente, con el entorno financiero incluso, y a partir de aquí el ahorro en la gestión de los procesos de facturación, tanto de salida como especialmente los procesos de facturación de entrada, yo creo que va a tener un retorno muy importante para todas las empresas. Voy a dar un dato. La agencia belga para la simplificación administrativa calcula que en la digitalización de las facturas o lo que sería traslado máquina a máquina de factura, hay un ahorro implícito del 80% del coste de gestión de esa factura. A partir de aquí, considerando
que a nivel global podemos estar hablando de 3.000 o 4.000 millones de facturas al año, se puede calcular que ese ahorro puede ser muy significativo. Ahorro en dinero, ahorro en tiempo, ahorro en facilidad de gestión, etcétera. Eso yo creo que es un retorno que se va a empezar a apreciar, naturalmente no el primer año, no el segundo año, pero al cabo del tiempo, eso va a ser, desde mi punto de vista, un salto adelante muy grande. Hay una pregunta, ¿no? Técnicamente, ¿cómo se va? ¿Qué impacto puede tener? Técnicamente, de punta, hablamos de una plataforma privada, posiblemente pública, plataforma pública, público-privada. Tendrá que haber interoperabilidad entre las distintas plataformas, posiblemente plataformas privadas de facturación, conjuntamente con esta. ¿Qué me podéis hablar de esta plataforma, de lo que estamos diseñando desde el punto de vista público o público-privado, ¿no? Esa plataforma, ¿qué funcionalidad tendrá? ¿Quién tendrá acceso a esa plataforma? No sé, Iker, Javier. Si quieres empiezo yo. Sí. Bueno, realmente lo que se configura en el Real Decreto de Factura Electrónica son como dos subsistemas relacionados, pero diferentes, en los que pueden optar las diferentes empresas. Tú puedes optar por plataformas de facturación electrónica, son empresas que ya existen, que funcionan en algunos sectores con alta penetración, automóvil, gran consumo, etcétera. En otros sectores con menos penetración, funcionan desde hace décadas algunas, funcionan muy bien en muchos países, no dan muchos problemas y sobre todo generan una gran capacidad de dar valor añadido a esa transacción, porque con la factura se intercambia también información logística, se intercambia también referencias que permiten una automatización más sencilla, se intercambia otro tipo de información comercial. Por la vía de la interconexión entre esas plataformas, tú como empresa vas a poder designar una plataforma de facturación electrónica privada y solo con esa plataforma de facturación electrónica privada llegar a todos tus clientes. Porque esta va a tener la obligación de interconectarse con las demás y de hablar, digamos, el formato de factura electrónica que las demás utilicen, transformarlo para hacer eso. Tu segunda opción es ir por la solución pública. La solución pública, evidentemente, es gratuita y en ese sentido es una ventaja. Es probablemente más accesible inicialmente para las empresas más pequeñas que no tengan la costumbre de trabajar con la factura electrónica, y a su vez a ella puedes llegar por vías diferentes, como la va a gestionar la agencia tributaria y en general a sus aplicaciones, a sus formularios, siempre se ha podido llegar por vías diferentes, automatizadas vía web services o a través de formularios en la sede electrónica de la agencia. En los dos casos, con un sistema de autentificación con certificación electrónica y con un sistema potencial de autorizaciones a terceros para que hagan gestiones en tu nombre. Esto, si quieres, se lo dejo un poco más a Javier, pero eso sería el segundo subsistema, que a veces se mezclará, porque a veces gestionarás la emisión de la factura desde esa solución, pero llegará a una de las plataformas. Al final el dato viaja, tiene que viajar, múltiples plataformas públicas, muchas posibilidades para la pequeña empresa para cumplir con esta obligación, pero al final creo que es importante, lo decías tú anteriormente, estandarización, estandarización realmente los procesos, la interoperabilidad entre estas plataformas. Desde el punto de vista del Ministerio, de la EAT, ¿cómo garantizáis esta interoperabilidad? ¿Se va a plantear algún tipo de protocolo? Los protocolos de comunicación son muy variados. ¿Qué nos puedes decir desde el punto de vista de interoperabilidad de estas plataformas? La pública desde el punto de vista y las posibles, si es que puedes aportar algo al respecto, Javier. Probablemente Iker pueda decirnos algo más sobre la interoperabilidad entre plataformas privadas. Digo que probablemente Iker podría explicarnos con más claridad el tema de la interoperabilidad entre plataformas privadas, pero yo voy a decir dos palabras respecto de la plataforma pública y sus capacidades de interoperabilidad. Naturalmente, la plataforma pública es algo así como un sistema residual, es decir, para aquellos que no puedan o no quieran utilizar una plataforma privada, digamos que va a existir una plataforma pública como último recurso. Ese último recurso permite una interoperabilidad de un determinado tipo, y es que cualquier plataforma de facturación electrónica que quiera utilizar la plataforma pública podrá remitir allá sus facturas para que ésta sea la que los ponga a disposición de la contraparte. Esa es un poco la interoperabilidad entendida como interoperabilidad de la plataforma pública. Pero voy a decir dos o tres palabras sobre esta plataforma que nosotros llamamos sistema público de facturación electrónica, y que tiene tres utilidades. La primera es la que acabo de decir, servir como una especie de interoperabilidad de reserva.
cuando no sea posible la interoperabilidad por los medios regulados por el propio Real Decreto entre las plataformas privadas, se puede utilizar la plataforma pública para asegurar la continuidad de cualquier proceso de facturación electrónica. La segunda es que se puede utilizar directamente la plataforma pública como sistema de facturación para el cumplimiento de las obligaciones que establece la ley y el Real Decreto, para aquellos que no quieran tener una especie de sistema de facturación complejo o de mucho valor añadido. Será naturalmente un sistema simplificado, un sistema que además operará en un solo lenguaje, con una sola sintaxis y con una semántica obligatoria, sin perjuicio de que podrá haber semántica voluntaria, pero la semántica voluntaria será desarrollada posteriormente. Lo que va a haber va a ser sintaxis de un determinado tipo, que adelanto que es factura E, lo que está previsto actualmente en el Real Decreto es que sea factura E, por ser un formato bastante conocido en el sector privado y que ha sido, digamos, utilizado con éxito hasta ahora para la facturación B2G. Y en este sentido, pues esa segunda utilidad es lo que podemos decir la facturación electrónica a través del sistema público. Por último, muy importante es la tercera utilidad. La tercera utilidad es funcionar como repositorio público de facturas electrónicas. Digo que es importante porque gracias a ese repositorio público será posible hacer todos los estudios de plazos de pago de las facturas y suministrar la información que se prevé al observatorio de morosidad. Solo a través de una plataforma única donde estén todas las facturas, bien que unas sean de forma primaria y otras en forma de copia remitida a ese sistema, solo de esa forma se podrá saber en qué plazo se han satisfecho. Y por lo tanto esa es la tercera utilidad de la plataforma pública, servir como sistema para asegurar cuál es el periodo de pago, poder controlarlo, poder conocerlo y en su caso poder hacer los procedimientos que el Ministerio de Economía determine en relación con aquellos, digamos, empresarios especialmente morosos en sus pagos. Has introducido un dato importante que es el dato. Vamos a tener muchos datos, ¿no? Yo creo que la aplicación de la ley antifraude en sí mismo, pero la factura, lo comentabas anteriormente, tercera de las vías, tercera de las posibilidades, repositorio de facturas, mucha información perfectamente estructurada, valiosa. Esta información, ¿quién tendrá derecho de acceso a esa información? Hablabas de información pública, Javier, no sé si... ¿Quién tendrá derecho a esa información estructurada sobre esos datos, ¿no? Ley de privacidad de datos, no sé... Sí. Bien, esta pregunta yo creo que es muy importante. En primer lugar, quiero dejarlo bien claro, es que todos los empresarios o sus representantes tendrán la posibilidad de acceder a todas sus facturas y a todas las facturas que sus contrapartes hayan hecho llegar al sistema. De forma que uno, con un solo clic, podrá descargar todas las operaciones, tanto de repercutido como de soportado, para poder incorporar a sus sistemas, a sus libros, etc. Esto por una parte, lo digo porque, aunque es evidente, pero es bueno que quede claro. El segundo tema es quién más va a acceder a esa información, quién puede acceder a esa información. Vale, hay que reconocer que la factura electrónica cambia el panorama de la facturación en el sentido de que ya no hay un papel que sea el original de la factura, sino que el original de la factura nace en un soporte electrónico. Esto permite que la accesibilidad a ese documento sea una accesibilidad que por un lado es sencilla, por otro lado es peligrosa. Peligrosa porque cualquiera podría acceder a ese fichero y tal. Entonces, esa posibilidad, esta segunda posibilidad, se garantiza por los sistemas de seguridad de la propia agencia tributaria, es decir, no va a ser accesible a terceros la información, pero evidentemente sí va a ser accesible por motivos de control tributario concreto, de forma que una autoridad fiscal podría acceder a esas facturas una vez que estén ahí. Pensemos que son las facturas que documentan las ventas, también documentan las compras, que son cruciales en el proceso de declaración de todos los impuestos. Esa va a ser un poco la sensación. Es decir, todos los empresarios acceden, las autoridades tributarias pueden acceder, no quiere decir que vayan a acceder, pero pueden acceder, y ningún tercero puede acceder. Esas serían las tres reglas. Bueno, no sé si Iker quieres apostillar alguna cuestión sobre... que en el acceso de la agencia tributaria va implícito que a su vez informará al observatorio de morosidad de cuáles son los plazos de pago. Al final, sobre plazos de pago, todo el mundo sabemos que la cultura tiene que cambiar, pero tampoco nadie sabe con exactitud cuál es la dimensión del problema que tenemos en el abuso de plazos de pago extraordinariamente largos, en este caso por encima de
60 días. Yo creo que a través del trabajo de la agencia y del observatorio vamos a empezar a ir sabiendo pues, dónde están los sectores más problemáticos, las empresas más problemáticas, y eventualmente incluso hay un elemento de disciplina que es publicar un listado de aquellas empresas grandes que peor lo hagan en este sentido, ¿no? Va en esa línea, yo creo, te diría, ¿no? Observatorio de morosidad, Ministerio de Economía, cumplidores y no cumplidores, seguimiento de cumplidores y no cumplidores. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué criterio aplicará cumplidores y no cumplidores? ¿Y qué repercusión podría tener el estar en esta lista de morosidad? Por ahora es una medida soft, es una medida de transparencia. No hay asociada ningún tipo de régimen sancionador explícito al respecto. Hay implícitamente unas medidas que ya se ha aprobado en la ley Cree y Crece al respecto de la capacidad de recibir subvenciones y la capacidad de contratar con el sector público, que exigen estar al día con los proveedores. Además, se exige reforzar la información que se da sobre plazos de pago en las cuentas anuales. Como sabéis, hasta hace poco, hasta el año pasado, solo se exigía el periodo medio de pago. Ahora se exigirá el porcentaje de facturas y el porcentaje en volumen monetario que pagas en plazo, o en plazo de tu contrato, si lo tenías fijado, o en el plazo máximo de 60 días para la gran mayoría de sectores. Hay algunos sectores que tienen la capacidad de ir un poco más allá. A través de esa transparencia de cuentas anuales privada, a través de la transparencia pública que dé el observatorio y a través, digamos, del incentivo de no salir en el listado de grandes incumplidores, esperemos que, y también, por supuesto, con la propia factura electrónica que genera agilidad, es decir, que la parte más técnica de esos posibles retrasos la elimina, o digamos, es muy difícil ya explicar a nadie que con factura electrónica no puedes gestionar o tramitar el pago de facturas dentro de 60 días. Pues esperamos que vaya mejorando esa cultura de pago. Y, por supuesto, lo iremos desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, lo iremos siguiendo para ver cuál es la evolución en este sentido. Muy bien. Oye, para ir terminando, yo creo que es algo que es importante comentar, que básicamente vamos a hablar un poco de las ayudas, ¿no? Ministerio de Economía, AEAT, gran cambio, grandes oportunidades para la pequeña y mediana empresa, fundamental el papel de los despachos profesionales. Desde vuestra visión, ¿no? Bien Ministerio, AEAT, conjuntamente, ¿qué ayudas, qué plan de capacitación, formación, qué ayudas estamos preveyendo precisamente para eso, para ayudar a la pequeña y mediana empresa a que dé ese salto, a que cambie culturalmente, a que evidentemente aborde y abrace esto pues con toda la necesidad y con todas las ganas que se requieren, ¿no? Ayudas, complementos, formación, capacitación, ¿cómo lo veis vosotros desde el punto de vista? En nuestro caso, efectivamente, nosotros ya en las ediciones iniciales del Kit Digital, que es parte, como sabéis, del programa de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, se estableció la posibilidad de pedir esa ayuda para implantar sistemas de factura electrónica. Es verdad que no estaba todavía definido cómo tenían que ser las obligaciones de factura electrónica del futuro y que, por tanto, era una cosa tentativa, aunque creo que puedo atreverme a decir que cualquier preparación previa te va a servir, porque realmente, como bien estaba diciendo antes Javier, se va a utilizar Facturae, que era lo que más se estaba demandando por parte de las empresas. ¿No? Eso nos dice la gente de Kit Digital, porque tiene su validez para el B2B y, como sabremos, también tiene validez en el futuro para el B2B, con lo cual por ese lado se ha ido mejorando, pero no se descarta que una vez se publique el Real Decreto se pueda hacer una convocatoria de Kit Digital más concentrada, digamos, de alguna manera, en esto. Es algo que tenemos que ver porque hay que jugar con el plazo del propio plan de recuperación y los plazos de aprobación del Real Decreto, pero que está en la mente de todos. Javier, ¿algo que apostillar desde el punto de vista de la EAT? ¿Ayudas? No, evidentemente todo lo que ha dicho Iker es así, es decir, el kit digital está a disposición, pero yo sí que querría resaltar una cosa y es la información. O sea, este acto en el que estamos ahora mismo constituye un elemento de ayuda también a la pyme. ¿Por qué? Pues porque llevamos, digamos, una campaña de información de que esto va a suceder. Uno tiene sus propios programas, tiene sus propios desarrollos en casa y tiene que ir pensando, cuando los tenga que reponer,
que tiene que adaptarse a esta nueva situación. Esto puede hacer incluso que retrase la decisión de cambiarlo hasta que esté en vigor la norma, Claro. pero en todo caso lo que tiene que hacer es que piense que esta norma va a llegar a estar en vigor. Cuando esté en vigor será ya un poco tarde para adaptarse, pero es bueno ir pensando todo lo que se puede hacer con carácter previo. Por otro lado, yo también quiero resaltar los plazos transitorios, o sea, va a haber periodos transitorios relativamente prolongados. Esto va a permitir que en ese periodo, que bueno, ahora mismo, por ejemplo, para la ley antifraude, estamos hablando de un año... año y medio, un poco, más o menos. un poco más, quizá, y yo creo que el plazo va a ser muy similar Será. para la PYME en lo que se refiere a la implantación de la factura electrónica obligatoria. Ese será el momento en el que todas las empresas tengan que ir poco a poco evolucionando sus sistemas hacia algo que dé solución a los dos problemas Claro. que se plantean, ¿no? De una forma única, como apunté antes, ¿no? Por otro lado, nosotros en la agencia tributaria, cuando desde el Ministerio de Economía nos piden la participación en el proyecto de factura electrónica, tenemos en la cabeza simplificar el procedimiento, hacer que sea de alguna forma factible, pero que sea también eficiente en su funcionamiento, sencillo y desde un punto de vista económico asequible, etcétera. O sea, hemos procurado mantenerlo simple, o sea, hacer algo sumamente sencillo para que al menos la PYME, o sea, lo que es la PYME, que es bueno, cuando digo PYME, entiéndaseme, empresa muy pequeña o incluso microempresa, tenga la capacidad de adaptarse sin un coste excesivamente elevado. Eso también es un esfuerzo. A partir de ese momento, nosotros, desde la agencia tributaria, desde la propia web, estaremos continuamente respondiendo preguntas sobre cómo adaptarse, sobre cómo cumplimentar las obligaciones que deriven de estos dos proyectos. Eso es un poco lo que puedo contar. Bueno, en todo caso, función fundamental y crucial la de los despachos profesionales que básicamente dan servicio al 99, por no decir el 100, de nuestro tejido empresarial PYME, con lo cual todo lo que ayudemos en su evolución, todo lo que ayudemos en la adaptación de sus sistemas, sin duda alguna repercutirá indirectamente en esa pequeña y mediana empresa que efectivamente, como tú bien dices, tenemos tiempo, pero el tiempo pasa volando. Cuanto antes empezamos a adoptar medidas para ir adaptándonos, ¿no?, a esto que va a venir, pues yo creo que una decisión sabia por parte de cualquier empresario y en este caso cualquier director de un despacho profesional, ¿no? A mí, antes de terminar ya y despedirnos, podríamos estar hablando aquí yo creo mucho, a mí me gustaría dar una posibilidad a lo mejor al público, si os parece bien y os animáis, de hacer alguna pregunta a Javier o a Iker, alguna cuestión en particular que consideréis que sea interesante, que no hayamos podido tocar. Así que no sé si hay alguien, tenemos por ahí una mano, no sé si podemos facilitarle un micrófono, si no se lo facilito yo. ¿Se lo puedes facilitar? ¿O te tienes? Gracias. Muchas gracias. Vale. La pregunta, ¿se me oye? Sí. La pregunta sería cómo va a ser el proceso de firma de dichas facturas para enviarlas a Hacienda. Proceso de firma para estas facturas. Gracias. Gracias, Javier. Vale. Sí, aquí hay una diferencia, como bien me comentaba Javier, entre el sistema, entre la opción por plataformas de facturación electrónica privadas y el uso de la solución pública. En el caso de la opción por plataformas eléctricas privadas, es firma electrónica avanzada, es utilización de certificados digitales de representante de la empresa, pues que ya conocemos todos, que estamos acostumbrados a utilizar, pues entre otras cosas, frente a la administración fiscal como normalmente, es que también permiten, por supuesto, la autorización de terceros, etcétera. Y el caso de las facturas electrónicas que van a través del sistema de plataformas electrónicas privadas deberán ir firmadas electrónicamente con firma electrónica avanzada. Para el caso de la solución pública, le cedo la palabra aquí a Javier, que nos lo comente. Sí, efectivamente. Una de las grandes ventajas de haber tomado como administración pública proveedora de la plataforma pública la agencia tributaria es que todos los sistemas de comunicación que están ahora mismo vigentes se pondrán también vigentes para la factura electrónica, de forma que todo aquel que esté representado ante la administración tributaria para cualquier propósito tributario, firma electrónica o PIN, etcétera, podrá hacer uso de esos sistemas de identificación para la remisión a la plataforma pública de las facturas electrónicas. No obstante, está pensado en desarrollarse un sistema de apoderamientos específico para facturación electrónica. Entonces, yo creo que con esto todos los sistemas que ya están en funcionamiento y han sido testados pueden ser utilizados para esta nueva modalidad.
Muy bien. Oye, una última pregunta. Me están instando, pero voy a estirar un poco el chicle, yo creo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna cuestión? Gracias. Hola, muchas gracias. Ha comentado antes que para el tema del sistema de Verifactu, ¿vale? Teniendo en cuenta que en el País Vasco ya está implantado Ticket Buy, en Navarra de momento no han hecho nada, ¿qué pasa con Canarias? Canarias. ¿Qué pasa con Canarias? Creo, ¿no? Canarias. Verifactu. Elegir. Sí, bueno, la pregunta de cómo se aplica Verifactu en relación con el régimen fiscal canario, también Ceuta y Melilla y los territorios forales, yo creo que es una pregunta muy interesante, muy inteligente. Los territorios forales tienen su propio régimen y en este sentido ellos han desarrollado un sistema propio que se llama Ticket Buy, aunque luego ha asumido distintos nombres en cada territorio foral. Por lo que se refiere a Canarias, la situación es distinta, puesto que la competencia no es de la Hacienda canaria, sino que es compartida. Tiene la competencia sobre impuestos indirectos, es canaria, pero sobre los impuestos directos, impuesto de renta de personas, impuesto de sociedades, es competencia de la agencia tributaria. Si se fijan en la redacción del proyecto Verifactu, se relaciona con la facturación, pero no con el IVA. O sea, no es una facturación a los efectos del IVA, sino que es una facturación a cualquier efecto tributario. Desde este punto de vista, en Canarias es de aplicación el sistema Verifactu, pero no lo es en los territorios forales vascos ni, en principio, Navarro, a pesar de que Navarra no ha desarrollado ningún sistema parecido a Ticket Buy. Es previsible que Navarra asuma el sistema Verifactu. Es casi seguro porque lo ha hecho en ocasiones anteriores, como así sucedió con el sí. Pero la situación es distinta en Canarias y en los territorios forales, porque en Canarias sí que es de aplicación Verifactu, sin embargo no lo es en los territorios forales. En Ceuta y Melilla también es aplicable Verifactu. Bueno, muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Sería un placer daros salida, así que invitaros al año que viene. Iker, yo creo que ha sido... Tengo que hacerlo y además os pongo delante. Yo creo que tenemos que darle continuidad. Creo que es muy importante en ese deber de información. Y nosotros, como siempre, desde SAGE, ayudando a los despachos profesionales con tecnología a poder aplicar estos nuevos cambios, estos marcos legales que tanto van y tantas oportunidades van a dar para la pequeña y mediana empresa, como hemos estado comentando. Gracias de nuevo por vuestra participación y espero a todos veros a lo largo de estos 2 grandes días que tenemos por delante en Accountes. Gracias y hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias.